está constituido por el 6.1 al 6.3. Bueno, tenemos en la 9.001, en la 14.001, en el 45.001, el capítulo se llama planificación. Ya el 6.1 se llama acciones para abordar riesgos y oportunidades en las tres normas igualito. Más que la 14.001 la tiene dividida en 4 puntos y la 45.001 la tiene dividida igual en 4 puntos, ¿no? Que es generalidades, la 14.000 es generalidades, aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos y planificación de acciones. Y la 45.001 igual, generalidades, pero ahí ya lo divide en identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades. Luego viene identificación de peligros, luego dice evaluación de los riesgos para la seguridad de salud y trabajo y otros riesgos para el sistema de gestión de la seguridad de trabajo. Luego viene evaluación de las oportunidades para la seguridad, salud y trabajo y otras oportunidades para el sistema de gestión. Y el 6.1.3 que es determinación de los requisitos legales y otros requisitos. Y el 6.1.4 que son planificación de acciones. Bueno, esos fueron los 6.1. El 6.2 es objetivos de calidad y planificación para lograrlo. La 9.001, la 14.001 se llama objetivos ambientales y planificación para lograrlos, que lo divide en 2 puntos. Y la 45.001 se llama Objetivo de la Seguridad de Salud, Trabajo y Planificación para lograrlo, igual lo dividen en 2 puntos, ¿no? Y lo que maneja la 9001 como 6.3 que llama Planificación de los cambios al final de ese requisito. Bueno, pues vamos a iniciar con el 6.1, que ya una parte de esto ya lo vimos. Bueno, dice 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades. A planificar el sistema de gestión integral, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1, que es el contexto de la organización, los requisitos referidos en el apartado 4.2, que son las partes interesadas, y el alcance del sistema de gestión integral, que es el 4.3, y determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus, lo dice, aspectos ambientales y los peligros. O sea, hay que considerar los riesgos y oportunidades cuando tengamos ya los aspectos ambientales definidos y esos peligros también. Los requisitos legales y otros requisitos también hay que hacer los riesgos y oportunidades de estos requisitos legales y otros requisitos y otras cuestiones y requisitos identificados en el apartado 4.2, que es el contexto y las partes interesadas. Luego viene, dice, los riesgos para la seguridad, salud del trabajo y otros riesgos. Y por último, las oportunidades para la seguridad del trabajo y otras oportunidades. Que es necesario abordar con el fin de asegurar que el sistema de gestión integral pueda lograr sus resultados previstos. Todo se hace para eso, ¿no? Para aumentar los efectos deseables. C, para prevenir o reducir efectos no deseados, incluida la posibilidad de condiciones ambientales externas que afecten a la organización, y de lograr la mejora continua. Todo eso es parte del 6.1. 6.1.2 dice, la organización debe planificar, 6.A, las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades, qué acciones va a tomar. B, la manera de integrar e implementar las acciones en su proceso del sistema de gestión integral, BS 4.4, y 2, evaluar la eficacia de estas acciones. Dice luego lo que es en naranja, por eso solamente la 45.001 dice, la organización en sus procesos de planificación debe determinar y evaluar los riesgos y oportunidades que son pertinentes para los resultados previstos del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo, asociados con los cambios en la organización, sus procesos del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo. En el caso de cambios planificados permanentes o temporales, esta evaluación debe llevarse a cabo antes de que se implemente el cambio. Y ahí nos mandan al 8.1.3, aunque en la de 1001 se ve aquí en este mismo, en el 6.3. Dice, las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial de la conformidad de los productos y servicios. Esa parte, ya lo vimos, esa partecita. Luego tenemos, dice, dentro del alcance del sistema de
Organización ambiental, la organización debe determinar las situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que puedan tener un impacto ambiental. La organización debe mantener la información documentada de sus riesgos o oportunidades que es necesario abordar. Por eso hay que documentar todos estos riesgos y oportunidades. Por eso habíamos documentado todos estos riesgos y oportunidades de los procesos en la ficha de proceso, como lo vimos en el capítulo 4. Dice, procesos necesarios específicos desde el apartado 6.1.2 al apartado 6.1.4 en la medida necesaria para tener confianza de que se llevan a cabo de la manera planificada. Y aquí viene el ejemplo de lo que vimos en el capítulo 4 de los riesgos y oportunidades. Aquí esto es de un maestro no capacitado. Nosotros vimos otra. A ver, deja y les comparto lo que habíamos detectado nosotros en esos riesgos y oportunidades que vimos nosotros. Del proceso de embotellar que nosotros es lo que vimos. Entonces, a ver, aquí están los riesgos de oportunidades. A ver, déjame ponerlo aquí, copiar y pegar acá. Quito este y pego el. A ver si se puede pegar. Ahí están. Estos son los riesgos y oportunidades que habíamos visto en el proceso de embotellar, simplemente para recordarlo, ¿no? Pero no se ve, está muy pequeñita la letra. ¿Ahí ya lo ven? Sí, sí se ve. Bueno, Sí, sí se ve. están recordando este punto que vimos en el 4.4, aquí en realidad lo piden en el 6.1, lo que son riesgos de oportunidades. Entonces, los riesgos del proceso de embotellar, pues habíamos detectado que era falla de equipo, falla de energía eléctrica o falta de personal, y pues ahí teníamos una metodología para darle pues la importancia en cuanto a impacto y probabilidad, y cuál era el resultado, y teníamos las acciones a abordar, ¿no? Que lo pide ahí mismo. Y tenemos las oportunidades que habíamos detectado dos, que era certificar las demás líneas de producción o actualizar e innovar la maquinaria del proceso. Teníamos una metodología para hacer esa importancia en cuanto a impacto y beneficio, unos resultados y unas acciones a abordar. Entonces, todo esto se vio en el 4.4, porque se debe de tener riesgos y oportunidades de cada uno de los procesos. Y aquí nos pide en este 6.1, aparte de tener riesgos y oportunidades en cada uno de los procesos, nos pide tener cuando detectemos esos aspectos ambientales, cuando tengamos la evaluación de los requisitos legales, cuando tengamos la identificación de los peligros, igual nos piden los riesgos y oportunidades cuando tengamos el contexto de la organización, cuando tengamos lo de las partes interesadas. Entonces son muchas maneras de ver los riesgos y oportunidades y en varios puntos, no nada más en los procesos, nos lo pide para varios detalles. Entonces habría que irlos detallando. Lo que más nos piden los auditores son los riesgos y oportunidades de los procesos. Esa es la que más nos lo piden, aunque nos pueden pedir los riesgos y oportunidades del contexto, como ustedes han visto, nos pueden pedir los riesgos y oportunidades de cuando hicimos la identificación de esas partes interesadas, e igual cuando tengamos ya todos los aspectos ambientales identificados, por esos de peligros y riesgos evaluados, también pueden pedir cuáles son estos riesgos o oportunidades de ellos. Pero le digo, el que más nos piden es este que les estoy mostrando, que vimos en, ¿cómo se llama? En el 4.4. Y pues ya. Entonces pasamos al 6.1.2, que es aspectos ambientales. Aquí en el 6.1.2, aspectos ambientales lo voy a manejar así como puro aspecto ambiental, y luego vamos a ver el 6.1.2 de identificación de peligros y evaluación de riesgo. Ahorita nos vamos a ver pura 14.001, por eso ustedes la van a ver ahí en verde, porque eso no lo traen en la 14 ni en la 45. Eso es podría decirse la diferencia entre todas las normas de S1.2 que manejan aquí.
Bueno, en los aspectos ambientales, dice, dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados desde una perspectiva de ciclo de vida. Bueno, entonces, sí, sí sabemos lo que es ciclo de vida. Yo no, porque No, bueno, a ver quién ve esa perspectiva de ciclo de vida. Los demás, no, Rumencio, Juan, Gabriel, Priscila, a ver, escríbele ahí en el chat, si es que sabes algo de perspectiva de ciclo de vida. Bueno, nadie lo. No me acuerdo. Ok. Dice aquí Priscila, ¿se refiere a la duración que tendrá en el medio ambiente? No, en sí, Priscila, no se refiere a la duración. Eso Es ya algo es que tiene un principio y un fin, ¿no? exactamente, sí. El ciclo de vida quiere decir que nos aboquemos desde que nace hasta que muere, ¿no? El ciclo de vida, por eso le llaman a veces el ciclo ¿cómo se llama? De nacimiento a la muerte o algo así. Ah, Entonces, sí, donde es crecer, reproducir, o sea, crecer, no es nacer, 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 crecer, reproducir y morir. reproducirse y morir. Entonces, ese es el ciclo de vida, ¿no? En este caso del aspecto ambiental, desde dónde nace, o sea, desde la materia prima, de dónde lo sacaron, ese es el ciclo de vida, de cuenta. Haz de cuenta de un metal, el oro, ¿no? ¿De cuál es su ciclo de vida? Pues desde que nació, ¿no? Pues está en las minas, desde ahí inicia el ciclo de vida, pues que luego se lo llevan, lo transportan y lo pueden decir, se lo hacen ya metal y luego lo hacen joya y cuál es ¿cómo se llama? La disposición final. Normalmente el oro no hay disposición final, siempre nos lo quedamos nosotros. A lo mejor hay reciclaje, ¿no? Pues si ya no te gusta una joya, pues la vuelves a fundir y haces otra, ¿no? Pero así para todo, ¿no? A lo mejor un PET, ¿cuál es su ciclo de vida del PET? Desde que se inicia hasta que muere. Entonces el PET sí tiene varios tiempos de duración, que es lo que me decía Priscila, ¿no? Se refiere a la duración que tendrá el medio ambiente, ¿no? Eso ya es la disposición final de tu producto o servicio. En este caso que estamos viendo el proceso de embotellar, ¿no? Embotellar y distribuir, ¿no? El refresco. Al final, el ciclo de vida de esos continúa, ¿no? Porque los PET, que son las botellas, su degradación es no sé, no me acuerdo bien de cuántos años es el PET para que se destruya. Entonces, sí es podría decirse, bastante tiempo, ¿no? Entonces, hay que ver qué podemos hacer para que pues, mejoremos el medio ambiente, ¿no? Por ahí estaba sacando la otra vez Coca una botella que se degradaba más rápido, ¿no? Y aparte de que se hacía de material reciclable, ¿no? Entonces, todo eso son partes, ¿no? De este ciclo de vida, ¿no? Que es del nacer al morir, es lo que requiere en el ciclo de vida. Y es lo que nos pide ahí de ver estos aspectos ambientales, ¿no? De perspectiva de ciclo de vida. Si nos dedicamos a la coca, pues desde que las materias primas inician hasta que tú tiras la botella, que pues es el ciclo de vida, ¿no? O sea, normalmente lo que son el PET es un residuo sólido urbano, no es de manejo especial ni es de peligroso, ni nada, es residuo sólido urbano, pero sí afecta mucho, ¿no? Porque sí tarda mucho en degradarse lo que es el PET. Bueno, decimos ahí, cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta, eso los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados y las actividades, productos y servicios nuevos o modificados. O sea, vamos a determinar todos los aspectos ambientales de la organización que estamos viendo, ¿no? Todas las actividades para hacer el embotellamiento y la distribución, creo que era. Y si hay algún cambio, ya sea que cambiemos de maquinaria, cuáles son los aspectos ambientales de esa nueva maquinaria, ¿no? Y si cambiamos actividades, cuáles son los aspectos ambientales de esas nuevas actividades. Eso es lo que nos pide la norma. Luego dice B,
las condiciones anormales y situaciones de emergencia razonablemente previsibles. O sea, condiciones anormales pues son los mantenimientos, ¿no? Condiciones normales que funcione bien tu máquina y tienes ciertos aspectos ambientales que generas, ¿no? En esa parte, ¿no? En condiciones anormales ese mantenimiento generas otros aspectos ambientales que normalmente a veces es, pues si le vas a dar cambio de aceite, pues vas a generar un aspecto ambiental que no estaba considerado como cuando está operando la máquina, ¿no? Entonces ya ahí generas un residuo peligroso. Situaciones de emergencia, pues es, como su nombre lo indica, en situaciones de emergencia. Puede suceder que hubo un terremoto y se reventó una línea, pues a lo mejor va a fugar el aceite, va a fugar X cosas, ¿no? Entonces hay que identificar todos esos aspectos ambientales en todas estas condiciones normales, anormales y de emergencia. Dice, por último, el último párrafo dice, la organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o pueden tener un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos mediante el uso de criterios establecidos. O sea, ahí mismo me dice que yo identifique de todos esos aspectos ambientales cuáles son los significativos, en realidad cuáles son los que están impactando en realidad en sí al medio ambiente, pero hay que tener un criterio establecido. Yo cómo voy a saber cuál es significativo y cuál no es significativo. Entonces, para eso debes de tener un documento donde tengas esos criterios. Normalmente todas las organizaciones tenemos un procedimiento para identificar estos aspectos y evaluar todos estos impactos, ¿no? Identificar los aspectos e impactos y luego hacer los controles necesarios, ¿no? Lo que es el control operacional para que pues, contaminemos menos, podría decirse, ¿no? ¿Qué controles tenemos, ¿no? A lo mejor en un carro el control es tener los mantenimientos realizados, tener lo mejor afinado para que contamine menos, ¿no? Ese es un control operacional que se tiene. Lo ideal a lo mejor es que fuera un vehículo eléctrico que no contamina. Pues a lo mejor eso sería lo ideal, pero ahorita no están los vehículos eléctricos tan baratos como para comprar o sustituirlos por los de combustión interna. Pero bueno, continuamos. Dice, la organización debe comunicar a sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización según corresponda. La organización debe mantener información documentada de sus aspectos ambientales y impactos ambientales, criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos y aspectos ambientales significativos. Entonces, como ustedes ven, todo esto es ver todos los aspectos ambientales. Y para eso vamos a ver 2 videos. Dejen, me salgo para volver a entrar porque no le di el sonido. Ah, no, sí está el sonido. Entonces, para una mejor comprensión de ese punto nada más, del 612 de la 14001, vamos a poner 2 videos y los videos se los dejo aquí. Me dicen si lo oyen o no, se supone que sí se va a oír, pero si no lo oyen, pues me lo dicen. A ver, dejen ponerlo aquí, ahí está. Al ver al globo girando, tal vez te hayas imaginado nuestro planeta y hayas pensado en... Sí, sí se oye. Ajá, espérenme, nomás dejen quitarme yo de ahí. Ya. Ok. Entonces, ¿lo ponemos de nuevo? lo que más necesita, un futuro más sustentable para las personas. Es lo que todos queremos, incluso nuestro amigo Kim. Nada como dormir para renovar la energía. Las reservas de agua potable son cada vez más escasas, en el planeta y en casa de Kim. Ahorrar no es exactamente el fuerte de este chico,
Por lo visto, los recursos alimenticios también andan escasos por aquí. Así que es hora de pensar en reabastecerse. Es difícil elegir entre tantas opciones. Quizá pienses que ese botecito de yogur tuvo una vida muy breve, entre el refrigerador de la tienda y el bote de la basura, pero ¿quién dice que ese fue el final de la historia? O aún más, ¿quién dice que su llegada a la tienda fue el comienzo? Muchas etapas ya pasaron y aún faltan muchas más en el ciclo de vida de este producto. Para entender mejor cómo funciona esto y cuál es su impacto, existe una herramienta muy eficiente, el análisis de ciclo de vida. ¿Quieres un ejemplo? Entonces, vamos a analizar todo el ciclo de vida de este botecito de yogur. Todo comienza con la extracción de las materias primas. Entre mil y un cosas, el petróleo sirve para producir el plástico de este envase que va a proteger el contenido. También tenemos la leche que se va a utilizar para producir el yogur. Las fresas que le dan sabor. Y la tapita de aluminio para cerrar. Son muchos procesos diferentes. Y cada uno de ellos ejerce distintos tipos de impactos en el medio ambiente. Y el ciclo apenas comienza. En diversos momentos existe la necesidad de transporte. Después viene el almacenamiento, la distribución y un largo recorrido hasta el consumidor. Y como ya dije, la historia no acaba en la basura. Este botecito puede reciclarse y dar origen a un nuevo producto y así el ciclo recomienza. O mejor, continúa. El ACB realiza un riguroso análisis del impacto ambiental de todas las etapas que abarca el proceso productivo. Dicho análisis ha ayudado a la industria en su toma de decisiones para mejorar sus procesos, productos y servicios. Como ya te habrás dado cuenta, todos y cada uno de los elementos del universo, incluso nosotros mismos, tienen un ciclo de vida. Ahora que ya has visto cómo funciona, será irresistible poner atención en el ciclo de vida de cada cosa, por pequeña que sea, a tu alrededor, y comparar el impacto de cada producto para hacer selecciones conscientes. Bueno, a ver. Ahí está. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha, Inge. Sí. Bueno, ahí vimos un video, ahorita le voy a poner otro para complementar. Entonces, ahí va con este. Hoy vamos a aprender sobre los aspectos e impactos ambientales. Los aspectos ambientales son los elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Y los impactos ambientales son los cambios en el medio ambiente, ya sean adversos o beneficiosos, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales. Es decir, el aspecto ambiental es la causa y el impacto ambiental es la consecuencia. Es por eso que absolutamente todas las actividades realizadas por el hombre tienen aspectos e impactos ambientales, incluso algo tan básico como respirar. Veámoslo de otra forma. El uso de un computador para elaborar documentos es muy común hoy en día. Eso sería la actividad. El aspecto ambiental, por ejemplo, es el alto consumo de papel y el impacto ambiental o consecuencia, la deforestación o tala de árboles. Pero, ¿habrá más aspectos e impactos ambientales asociados a la elaboración de documentos? La respuesta es sí. Hay un consumo de energía eléctrica por el uso del computador e impresora, que tendría como impacto ambiental el agotamiento de los recursos naturales. Además, hay una generación de residuos peligrosos debido al uso del tóner, las tintas y en sí, la misma impresora.
con varios impactos ambientales, ya que de acuerdo a cómo se dispongan estos residuos, se podría presentar una contaminación del suelo, agua, aire e incluso una afectación de los ecosistemas. Pero, así como los impactos ambientales son negativos, estos también pueden ser positivos. Se pueden generar residuos aprovechables como archivo, cartón, plástico, entre otros, que ocasionan impactos ambientales positivos como, por ejemplo, la disminución en el uso de materias primas, la disminución de residuos a disponer en el relleno sanitario y un impacto social importante, que sería la generación de empleo para familias que sustentan sus necesidades básicas a partir de esta actividad económica. Ahora, tu deber es enseñarle a los demás sobre los aspectos e impactos ambientales. Así todos tendremos hábitos responsables y amigables con el medio ambiente. Fondo rotatorio de la policía. Bueno, aquí estamos otro. A ver, dejen ponerme mi... Ah, ya estamos. Bueno, aquí, esto fue un ejemplo que tuve. Ok. Aquí vamos a poner ejemplos igual. Aquí, ¿de qué proceso quieren ver ejemplo de aspectos e impactos ambientales? Bueno, para hacer un ejemplo, para que ustedes lo visualicen mejor. Sí, Juan. Puede ser de lo mismo que estábamos viendo de la embotelladora. Sí, por eso de los embotelladores, exactamente. ¿De cuál? Ah, pues ya ahí pusieron de la distribución. Ajá, eso Distribución, ¿no? estaría bien. Ok, acá nos dice distribución del producto. Ok. Vamos a poner aquí distribución. No sé si sea un proceso o nada, pero vamos a tomarlo como que es el proceso de distribución, ¿no? ¿Qué actividades se hacen en la distribución? Vamos a poner aquí unas actividades y luego vamos a ver sus aspectos ambientales. A ver, ¿qué actividades se hacen para distribuir el producto? ¿Cómo se utiliza qué? Utiliza, ¿eh? Pues se utiliza, bueno, en las actividades se supone que debemos de tener un área de embarques, ¿no? Donde se embarca el producto, donde se sube a los camiones. Área de embarque sería ahí. El área de embarque, pues como tú dices, tiene la actividad de subir el producto, ¿no? Sí, Subir el producto a los camiones, ¿no? Ya no lo ponemos a los. Y después sería ya que el camión distribuya, ¿no? Actividad de distribución, que ya en sí la distribución en sí, distribución ya sea por camión, camioneta o lo que utilicemos, ¿no? ¿Estamos sí. bien? Aquí podemos detallarle lo más que se pueda para sacar los aspectos de impacto ambiental. Tan solo el área de embarque, ¿qué aspecto ambiental le pueden ver ahí? En el área de embarque. Ujú. No vemos nada. Es que creo que depende de su ubicación también, ¿no? Ay, no sé. Por eso, ustedes díganme algo y yo les digo sí o no. O no lo ven, o no ven ningún aspecto ambiental en el área de embarque. El área de embarque, ¿a qué se refiere? Pues podría decirse el almacén en sí, de donde tú la vas a embarcar, ¿no? Normalmente tenemos que sacarlo del almacén y subirlo al camión. Ese vamos a ponerle que es el área de embarque. Y de hecho el área de embarque es quien realiza los movimientos necesarios para subirlo al camión. Por eso.
Directamente el área de embarque, ¿qué aspecto ambiental tiene? Antes de subirlo al camión. O sea, por sí solo el área de embarque tiene, pues como que tiene, ¿qué tiene? Iluminación artificial, ¿no? Entonces, ¿qué aspecto ambiental tenemos ahí? Es consumo de recursos, ¿no? O que es... Bueno, tenemos montacargas, ¿no? Que Sí, generan, estos acá, aquí tenemos montacargas. Bueno, es que ahí es acá. Aquí es montacarga. Montacarga. Ahí sí, y ya los aspectos de impactos ambientales, ¿no? Que generan. El aspecto ambiental, ¿qué sería? A ver, la iluminación, exactamente. La iluminación puede es el aspecto ambiental. ¿Y cuál es el impacto? Y como dice aquí Priscila, que me está poniendo el tipo de material, como lo va a embarcar, la iluminación, los equipos usados para subir el camión, combustible que usan la máquina. Exactamente. Aspecto ambiental, combustible, que es el consumo, ¿no? Consumo de combustible. ¿Cuál es el impacto ambiental por la iluminación que impactamos al medio ambiente? la temperatura, ¿no? Lo normalmente que se pone ahí cuando ponemos iluminación es el consumo, ¿no? Sí, consumo. O sea, ¿cómo impactas al medio ambiente? Pues que tú consumes, ¿cómo se llama? Consumo de, de cuenta, ¿qué son? ¿Qué es el petróleo? ¿Qué es el petróleo en sí? ¿Qué es consumo ¿cómo le Pues es llaman? un combustible también. Bueno, sí. Sí, pues es que se supone que la iluminación tú la haces por medio de una, podría decirse termoeléctrica, ¿no? A lo mejor si lo Ujú. hacemos por otros medios no impactamos tanto, pero si lo hacemos por una termoeléctrica que es a base de gas, pues estamos consumiendo consumo Exacto. ¿de qué decimos? De materias primas, no, consumo se me fue el nombre. Se me fue el nombre, ahorita lo busco. Esperen, aquí lo busco porque se me fue el nombre. Ahí la compañera puso consumo de energía eléctrica. Ah, no, pero sí, se genera CO2, dice ella, ¿no? Pero en sí, el impacto es el consumo de... no, se me fue el nombre ahorita que estoy aquí, se me fue el nombre. A ver, ahorita. Es un recurso natural, ¿no? Ajá, es consumo Ajá. de recursos de exactamente eso. Gas natural también, sí. Consumo de recursos naturales. Igual acá, aquí el impacto ambiental en caso de consumo de combustible no tanto es el consumo de recursos, porque aquí ellos sí generan, como tú dices, generación de CO2, ¿no? Que el impacto es contaminación, la contaminación del aire. Porque si tú consumes combustible, tú vas a generar CO2 que vas a contaminar el aire, ¿no? Entonces, el impacto es la contaminación del aire. El aspecto ambiental es el consumo de combustible que va a generar CO2 que me va a impactar al aire, ¿no? En el caso de la iluminación, si es por medio de una termoeléctrica, pues vas a tú consumir recursos naturales, ¿no? Consumo de recursos naturales. En la distribución del camión, igual puede ser consumo de combustible, o en este podemos ponerle otro aspecto ambiental, que sería generación de residuos peligrosos, que eso también cabe en el montacargas, ¿no? Porque generamos al final aceite lubricante gastado, entonces generas un aspecto ambiental que es la generación de residuos peligrosos.
Y el impacto ambiental vendría siendo la contaminación al suelo o al agua, porque se puede, depende si hay derrame al suelo, pues vas a contaminar el suelo. Si hay un derrame en una fuente, pues va a contaminar un río, un arroyo, una laguna, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los impactos ambientales. ¿Y qué tenemos, qué debemos de tener como controles operacionales para que esto, pues a lo mejor no lo podamos eliminar estos aspectos, pero sí lo podríamos reducir? ¿Qué tendríamos en el caso de la iluminación? ¿Qué podríamos hacer como control operacional para que impactemos menos al consumo de esos recursos naturales que hacen que te manden la energía eléctrica para que puedas iluminar tu área de parque? Por ejemplo, en el caso de la iluminación se podrían usar celdas solares, ¿no? Pero Ujú. Sí, podríamos, un control operacional sería a lo mejor a largo plazo, como usted dice, poner celdas solares, ¿no? Puede ser, puede poner como a largo plazo, colocar celdas solares o iluminación por medio de celdas solares. Pero a corto plazo, ahorita, ¿qué podríamos hacer? A lo mejor, o a mediano plazo, a usar lámparas que consuman menos energía, emplear otro tipo de energía. Exactamente. Si vemos que a lo mejor estamos utilizando lámparas que consumen energía, podemos hacer el cambio, ¿no? Cambio por lámparas ahorradoras, que eso es lo que maneja mucho, ¿no? Las lámparas ahorradoras. Ahorita, pues las más ahorradoras son las LED, ¿no? Pero si no tienen LED, puedes hacer el cambio por lámpara LED. Entonces ahí tú estás aplicando controles operacionales para que el impacto ambiental pues sea menos, ¿no? No es que lo vas a quitar porque no lo puedes quitar, ¿no? A lo mejor solamente que le abras al techo y lo ilumines y ya, ¿no? Pero pues ya depende de cada organización cómo haga. Como le decía ahí el compañero, pueden utilizarse celdas solares, también es una manera de impactar menos, ¿no? Bueno, en el caso del consumo de combustible y contaminación al aire, ¿cuáles son los controles operacionales que podríamos tener para contaminar menos? Porque no vamos a dejar de contaminar. Un carro siempre va a contaminar, o un camión, o lo que tenga. Bueno, en este caso un montacargas. ¿Con qué bueno, control operacional debemos de tener para reducir eso? aquí sería el mantenimiento, ¿no? Exactamente. Mantenimiento, mantenimiento bien aplicado, o sea, por todo, no todos los mantenimientos que haya que los apliquen a como debe de ser, ¿no? No que luego uno, no, es que en el caso de Montacargas, es a las 1000 horas, pero no lo voy a hacer a las 1000 horas, lo voy a hacer a las 1500. Bueno, pues ya a lo mejor la calidad pues sale más, ¿no? Sale más gases más contaminantes que si tú tienes a lo mejor una buena afinación, que ese mantenimiento pues cubre parte de la afinación, ¿no? De tus motores. Dice, usar un montacarga que use algún biocombustible, pero es más común en mantenimiento. Pues puede ser. O a lo mejor sustituir los montacargas de combustión interna por montacargas eléctricos, porque hay montacargas eléctricos. Entonces, pero también deben de hacer el análisis. Los montacargas eléctricos, bueno, cuando yo estuve en un almacén, los montacargas eléctricos son un poco más lentos que los montacargas a combustión interna. Entonces, a la gente ahí del almacén no le gustaba utilizar los montacargas eléctricos porque eran más lentos, ¿no? Entonces querían los de combustión interna. Entonces, depende pues, de las políticas, ¿no? Depende qué es lo que quieran, rapidez o quieren pues, ayudar a controlar todos los impactos, aspectos impactos ambientales, pues
podríamos hacer a lo mejor el cambio, ¿no? A esos montacargas eléctricos. Pero bueno, con solo llevar el mantenimiento bien aplicado y una buena afinación, pues estamos llevando un control operacional, porque no lo vamos a eliminar en este caso, pero podríamos eliminarlo sustituyéndolo por montacargas eléctricos. Luego el último dice generación de residuos peligrosos, contaminación al suelo. ¿Qué control operacional ustedes ven ahí para que no contaminemos el suelo o el agua? Bueno, Realmente sería, como estamos generando residuos peligrosos, sería la contención de los mismos, ¿no? sí, Por ejemplo, cuando se le hace el mantenimiento al camión, para no, cuando le hacen el cambio de aceite, se mandan a unos tambos exactamente. especiales y se distribuye o se lleva a un lugar especial, ¿no? Sí, principalmente primero, pues contener todos esos residuos peligrosos que tú estás sacando, ¿no? Y pues normalmente todas las empresas grandes tienen sus almacenes temporales de residuos peligrosos, a llevarlo ahí, ya después pues van a venir una empresa dedicada a eso y se lo va a llevar, ¿no? Y pues nos va a dejar un manifiesto, que ese manifiesto es una evidencia de que nosotros estamos disponiendo mis residuos peligrosos de la mejor manera. Entonces, todos esos manifiestos pues estas empresas que están verificadas por parte de Semarnat y Semarnat les da ese permiso, nosotros debemos tener esos manifiestos y saber a dónde se van a llevar mis residuos peligrosos. En este caso, de aceite lubricante resgastado, se lo llevan, normalmente es gratis, antes cobraban por llevárselo, ahorita ya se lo llevan gratis porque ellos lo venden a algunas empresas, en este caso a las cementeras le venden este aceite lubricante gastado que ellos lo utilizan como combustible. Entonces, ese es el ciclo de vida de ese aceite, ¿no? Al final, sigue siendo, el aceite lo ocupa como combustible, pero tu manifiesto debe de estar bien relleno y saber a dónde se fue tu aceite, no nomás te lo dejan y ya te pierdes, ¿no? Normalmente se llevan tu aceite y ellos tienen que volver después a darte ya el manifiesto correctamente relleno hacia dónde se lo llevaron y con la firma o el sello correspondiente de quién es a dónde se dispuso, ¿no? Si fue por medio de alguna empresa cementera o se fue a otro tratamiento de ese residuo, ¿no? Entonces, todo eso lo revisa la Semarnat, principalmente todo lo que son los residuos peligrosos. Hay muchos residuos peligrosos, el más común es el aceite lubricante gastado o ¿cómo se llama? Mm, Las estopas o los trapos impregnados por estos aceites son de los más comunes. Todas las baterías de los camiones son también residuos peligrosos. Y pues ahí tenemos un sinfín, ¿no? Tenemos residuos de manejo especial también, que son todos estos equipos electrónicos que tenemos. Al final se vuelve un residuo de manejo especial. Los toners de las computadoras, los toners de las impresoras son residuos de manejo especial. Y pues la basura común son residuos sólidos urbanos normales, ¿no? Normalmente llamada basura, pues son residuos sólidos urbanos. Todo eso lo ve la Ley de Gestión Integral de los Residuos y la LEGEPA. Pues ustedes, si son en el caso ambientales, pues van a saber, ¿no? A cómo tratar todo esto. Pero sí se mete mucho aquí la ley, aquí están la LEGEPA, la LEGEPEGIR, y hay otras normas, las descargas de aguas residuales. Igual todos contaminamos al final, ¿no? Aspecto ambiental, pues, descarga de aguas, el impacto ambiental, pues impacta de la contaminación del agua, ¿no? Porque todos quieras o no, generamos aguas de residuos. Algunas pues, son de residuos de proceso, ok, eso tiene un tratamiento,
o son residuos normales de, pues de ir al baño, de lavarse las manos, que al final también viene siendo aguas de residuos, ¿no? Por aquí me decía Priscila, pues podría ser un plan de respuesta a emergencia para evitar un mayor daño, un adecuado control, identificación y etiquetado de los residuos peligrosos. Sí, en el caso de los residuos peligrosos sí hay que identificarlos y etiquetarlos, nos dice la LIGEPA y nos dice el permiso que nos dan por generador de residuos peligrosos que debemos de identificarlos y etiquetarlos. En el caso de plan de respuesta a emergencias sí se tiene, pero no es para este caso, ¿no? Aunque sí se debe de tener un plan de respuesta a emergencia de si llega a haber algún derrame que vas a hacer, ¿no? Claro, en caso de derrame grande, sí debemos de tener nuestro plan de respuesta a emergencia, aunque todo eso debe estar contemplado en un plan de manejo de residuos, ¿no? Ya sea de residuos peligrosos, residuos de manejo especial o residuos sólidos urbanos, todos tienen planes de manejo, ¿no? Porque nos los pide la ley. Y entonces todas las organizaciones normalmente ya lo tienen. Algunas hacen su separación de basura, algunas no. Pero pues todavía en México estamos muy retrasados en eso, ¿no? Porque si tú la puedes separar, pues llega el camión de la basura y se lo lleva todo igual, todo lo junta, porque ellos todavía no tienen una separación de residuos. A lo mejor hay ciudades que ya tengan esa separación, pero la mayoría de las ciudades en México, pues no tienen una separación de residuos. Entonces, si tú lo separas y después lo vas a disponer con el mismo camión de la basura, pues haz de cuenta que pues ¿cómo se llama? Tu esfuerzo que estabas haciendo al final, pues no es fructífero porque ellos lo van a unir y pues no nos sirvió de mucho, ¿no? Hay que vigilar esa parte también, ¿no? Si queremos separarlo, hay que ver toda la cadenita, después el que se lo lleva, si lo va a seguir separando, si lo va a juntar, para qué nos esforzamos desde aquí si al final no hay una buena disposición, ¿no? Así es esta parte de lo que son los aspectos e impactos ambientales. Los aspectos son de todas las actividades, ¿no? Aquí nomás pusimos 3, ¿no? Pero pues hay un montón. Tan solo montacarga, pues el consumo de combustible. ¿Qué más tenemos ahí? Generación de residuos peligrosos, que ellos también generan residuos peligrosos. Ellos pueden generar residuos peligrosos en cuanto a aceite, lubricante gastado y en cuanto a baterías pues, eléctricas, esas que tienen las baterías, también es un residuo peligroso. A lo mejor hay algunos otros aspectos ambientales que no los veamos, ¿no? Pero todo se debe de identificar detalladamente, ¿no? Pues esta área hace esta, pues es que aquí la iluminación es un aspecto ambiental. A lo mejor la generación ¿cómo se llama? De aguas residuales es otro aspecto ambiental. Entonces debemos de ver. Normalmente algunas empresas tienen sus plantas tratadoras de agua, ¿no? Y es un control operacional que tienen para que el agua, cuando se disponga, no esté tan alterada en sus características, ¿no? El que le miden el pH, que la coliformes fecales, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no? En este caso, la ley sí ya pide que las organizaciones normalmente tengan una planta tratadora de aguas, aunque todavía nos falta mucho, pues ya hay algo de avance, pero yo siento que nosotros como sociedad sí contaminamos mucho, todos nuestros drenajes normalmente van a parar a los ríos o a los arroyos y de ahí al mar, no hay un tratamiento en sí, nos falta hacer mucho, ¿no? Por todo esto, todas las ciudades normalmente no tienen plantas tratadoras de aguas, a veces vemos películas que hay plantas tratadoras de agua en muchas ciudades, ¿no? Pero aquí en México hay muy pocas plantas tratadoras de agua. Normalmente tenemos todos los ríos los tenemos contaminados por lo mismo, porque pues, somos cada vez más y más gente. Yo me acuerdo cuando era pues chiquillo, pues, yo me bañaba hasta en el arroyo y el arroyo estaba todavía limpio, no había tanta contaminación. Ahorita ya no me puedo bañar ni en el río, ya ni digamos en el arroyo ni en el río. Pues todo esto es parte de eso, ¿no? Y hay que ver esos aspectos y esos impactos y cómo controlamos todos esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí?
No, ninguna dije. Bueno, entonces esto Ninguna es, dije. ¿sí? Normalmente todo esto lo tenemos en una matriz que le llamamos matriz de aspectos ambientales, ¿no? Pero como dice ahí la nota, establecer la metodología para evaluar los impactos para conocer cuáles son significativos. Si ustedes se acuerdan, la norma nos pide que chequemos cuáles son significativos. Entonces hay que tener una metodología. Nosotros normalmente les damos valores, ¿no? Si haz de cuenta, si tienes una calificación de 20 o más puntos, ya lo hacemos como significativo, ese impacto ambiental, ¿no? Cada quien lo hace diferente. Y a veces le ponemos que todo lo que sea un requisito legal, pues sea significativo. Porque toda esa generación de residuos peligrosos de contaminación en el suelo al agua, al final es un requisito legal que te hace cumplir. Entonces, a lo mejor si tú legalmente tienes que cumplirlo, pues ya tu valor de un inicio es 20 para que ya entres en el valor que dijimos que de 20 o en adelante todos van a ser significativos. Pero ya esa es la manera en que cada organización lo va a hacer. No nos podemos ahorita poner a hacer un procedimiento para evaluar la significancia de los impactos ambientales, pero normalmente se tienen. Hay maneras, hay muchos ahí en internet, ustedes pueden investigar los procedimientos, hay demasiados procedimientos y todos, pero sí lo que queremos principalmente la norma es identificar esos aspectos y cuál es el impacto y después ver cuáles son significativos o no, y pues esos controles operacionales para que pues impactemos menos al medio ambiente. Todos esos controles operacionales que ponemos aquí, pues es lo ideal que deberíamos de hacer, pero al final pues no estamos dejando de contaminar, simplemente a lo mejor contaminemos un poco menos, pero no es que dejemos de contaminar, porque al final contaminamos. Los residuos se tienen que ir a tirar en algún lugar, y si no lo tiramos, haz de cuenta que, como les digo, que este aceite lubricante gastado es un combustible en las ¿cómo se llama? Cementeras. Al final ellos, si es un combustible, vas a generar gases de combustión. Entonces al final estás impactando al medio ambiente, pues ya no por medio de este aceite lubricante gastado, sino una generación de gases. Entonces, pero para ello ellos ya tienen unos filtros para pues que la contaminación sea un poco más controlada. Pues bueno, esto fue el 612, lo que son aspectos impactos ambientales. Al siguiente, si no hay preguntas aquí o quieren algún otro ejemplo, hacemos. Si no, ya nos pasamos al 612, ¿no? Pero de la 45001. Bueno, pues no oigo nada, pues pasamos al 612, que es identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades. Aquí está dividido en varios puntitos, pero bueno, los vamos a leer todos. Igual les voy a poner después un video y después vamos a hacer ejemplo igual. Dice, identificación de peligros. Dice, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos de identificación continua y proactiva de los peligros. Los procesos deben tener en cuenta, pero no limitarse a cómo se organiza el trabajo, los factores sociales, incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, victimización, acoso e intimidación, el liderazgo y la cultura de la organización. B, las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo. 2, el diseño de productos y servicios, las investigaciones, el desarrollo, los ensayos, la producción, el montaje, la construcción, la prestación de servicios, el mantenimiento y la disposición. 3, los factores humanos. 4, cómo se realiza el trabajo. Inciso 6, dice, los incidentes pasados pertinentes internos o externos a la organización, incluyendo emergencias y sus causas. D, las situaciones de emergencia potenciales. Inciso E, las personas, incluyendo la consideración de 1, aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas. Entonces aquí, como ven, ya incluyó
a contratistas, visitantes y otras personas. Pues, todo lo que entra ahí, porque pues a lo mejor puede entrar un familiar, pues entra dentro de los visitantes, pero aquí le ponen otras personas, ¿no? Entonces, todos ellos debemos de considerarlos en los peligros, ¿no? Aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que puedan verse afectadas por las actividades de la organización. Entonces, esas personas que en las inmediaciones del lugar, haz de cuenta las que están afuera, que estén vendiendo, que puedan verse afectadas por las actividades de la organización. O sea, ¿cómo les puede afectar eso, no? Algún peligro, como las que se ubican afuera de la refinería aquí. Si la refinería explota, pues el peligro que ellos corren, pues es bastante alto. Entonces, también hay que considerarla, ¿no? 3, los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización. O sea, los trabajadores que estén en otro lugar, no directamente en su organización, a lo mejor fueron a algún lugar por X cosa, pues hay que considerarlo, ¿no? F, otras cuestiones incluyendo la consideración de 1, el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria, equipo, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados. 2, las situaciones que ocurren en las mediaciones del lugar del trabajo causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. 3, las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo, que pueden causar lesiones y deterioro de salud a personas en el lugar de trabajo. G, los cambios reales o propuestos en la organización o operaciones, procesos, actividades y sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y H, los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros. Pasamos al 6.1.2.2, evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y otros riesgos para el sistema de gestión, dice. La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo a partir de los peligros identificados, teniendo en cuenta la eficacia de los controles existentes. Eso es lo que comenté anteriormente, ¿no? B, determinar y evaluar los otros riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión. O sea, todo esto de riesgos que menciona son los riesgos oportunidades que vimos anteriormente, que nada más son del proceso, sino también cuando tú identificas los peligros, cuando identificas los aspectos ambientales, pues hay que llevar todo esto, ¿no? Y aquí nos lo está diciendo. Dice, las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo deben definirse con respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para asegurarse de que son más proactivas que reactivas y que se utilicen de un modo sistemático. Estas metodologías y criterios deben mantenerse y conservarse como información documentada. Entonces aquí nos dice que debemos de tener metodologías y criterios. Si nos dice eso, quiere decir que debemos de tener un documento, ya sea un procedimiento instructivo, manual, etcétera, en donde tengamos definidas estas metodologías. Dice 6.1.2.3, evaluación de las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo y otras oportunidades para el sistema de gestión. La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar, inciso A, las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo que permitan mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta los cambios planificados en la organización, sus políticas, sus procesos o sus actividades. Y 1, las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el ambiente de trabajo de los trabajadores. 2, las oportunidades de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Y B, dice, otras oportunidades para mejorar el sistema de gestión. Existen peligros y riesgos en todas partes, incluyendo en nuestros centros laborales. Una correcta identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales es imprescindible, porque permitirá aplicar controles en aquellos riesgos que lo ameritan. Para ello, es importante empezar conociendo aquellas definiciones que están asociadas con esta temática. Empecemos.
Definición de peligro. Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. Definamos ahora riesgo para la seguridad y salud en el trabajo. Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones. Continuemos. Definición del concepto de incidente. Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. Y finalmente, el concepto de lesión y deterioro de la salud. Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona. Pongámoslo más claro. Los peligros se identifican y podríamos realizarlo mediante la siguiente pregunta. ¿En qué circunstancias una fuente, ya sea una máquina, persona, animal, actividad, etcétera, podría ocasionar un incidente? Ahora, una vez identificado el peligro, recordemos, para que exista un incidente, primero es necesario que ocurra un evento o suceso no deseado. Entonces, preguntémonos, ¿qué tipo de evento tendría que ocurrir? Una vez ocurrido este evento, volvamos a preguntar, ¿qué tipo de consecuencias traería dicho evento? A esto llamamos incidente, a un evento y sus consecuencias, en donde podríamos distinguir que existen tres grandes grupos. Uno, que después de un evento o suceso no deseado, traerá lesiones inmediatas al trabajador. Por ejemplo, una laceración, excoriación, hematoma, etc., a lo que denominaremos accidente laboral. 2. Que después de un evento o suceso no deseado, traerá lesiones paulatinas al trabajador. Por ejemplo, hipoacusia inducida por ruido, síndrome del túnel carpiano, neurosis laboral, etc., a lo que denominaremos enfermedad laboral. Y 3. Que después de un evento o suceso no deseado, pudo causar lesiones y generó daños materiales, a lo que denominaremos cuasi accidente laboral. Una vez producido el incidente, se deberían realizar investigaciones para poder determinar acciones. Pero, ¿en dónde aparece el riesgo? El riesgo podríamos decir que es la brecha que existe entre el peligro y el incidente. Es allí donde realizamos una evaluación del riesgo, identificando el nivel de probabilidad de que ocurra el suceso o evento no deseado. Y luego identificando el nivel de la consecuencia del suceso o evento no deseado. La combinación de estos dos niveles nos indicará el nivel del riesgo, riesgo alto, riesgo moderado y riesgo bajo. Y de acuerdo con estos resultados, deberíamos aplicar controles según lo establecido en el requisito número 8.1.2 de esta norma. Por ejemplo, ¿en qué circunstancias esta fuente podría ocasionar un incidente? Veamos el escenario. Que un trabajador maniobre un montacargas sin la competencia adecuada es un peligro, porque tiene el potencial o capacidad de causar un incidente. Luego, analicemos. ¿Qué tipo de evento tendría que ocurrir? Que, debido a la falta de competencia, el trabajador choque el montacarga. Ahora preguntémonos, ¿qué tipo de consecuencias traería dicho evento? Que, a consecuencia del choque con el montacarga, se produzca en el trabajador una fractura en su antebrazo, a lo que clasificaremos como accidente laboral. Y finalmente hallaremos el riesgo. Para ello, evaluaremos el riesgo identificando el nivel de la probabilidad de que ocurra el evento y luego identificando el nivel de la consecuencia del evento. Realizando la combinación entre estos dos niveles, hallamos que el nivel del riesgo es 8, es decir, es muy probable que ocurra un accidente laboral con consecuencias moderadas, a lo que clasificaremos como riesgo alto. Ejemplo número 2. Pregunta. Veamos el escenario. Que un
trabajador utilice un taladro que genere ruido es un peligro, porque tiene el potencial o capacidad de causar un incidente. Luego, analicemos. Que el trabajador durante su jornada laboral supere el límite máximo permisible de exposición a ruido. Ahora preguntémonos. Que a consecuencia de superar el límite máximo permisible de exposición a ruido, ocasiona en el trabajador una hipoacusia, a lo que clasificaremos como enfermedad laboral. Y finalmente hallaremos el riesgo. Para ello, evaluaremos el riesgo identificando el nivel de probabilidad de que ocurra el evento y luego identificando el nivel de la consecuencia del evento. Realizando la combinación entre estos dos niveles, hallamos que el nivel del riesgo es 12, es decir, es muy probable que ocurra una enfermedad laboral con consecuencias graves, a lo que clasificaremos como riesgo alto. Ejemplo número 3. Pregunta. Veamos el escenario. Que durante el izamiento de una estructura metálica mediante una grúa se utilicen eslingas en mal estado es un peligro, porque tiene el potencial o capacidad de causar un incidente. Luego, analicemos. Que debido a las eslingas en mal estado, estas puedan romperse y provocar la caída de la estructura metálica. Ahora preguntémonos. Que a consecuencia de la caída de la estructura metálica, pudo causar lesiones y generó daños materiales, a lo que clasificaremos como cuasi accidente laboral. Y finalmente hallaremos el riesgo. Para ello, evaluaremos el riesgo identificando el nivel de probabilidad de que ocurra el evento y luego identificando el nivel de la consecuencia del evento. Realizando la combinación entre estos dos niveles, hallamos que el nivel del riesgo es 6, es decir, es probable que ocurra un cuasi accidente laboral con consecuencias moderadas, a lo que clasificaremos como riesgo moderado. Y por último, tengamos en cuenta lo siguiente. Ok, ya vimos el video. En base al video vamos a hacer los ejemplos. Ahí se vieron 3 ejemplos. Bueno, este es el ejemplo del trabajador que maniobra en montacargas sin competencia, el cual es un peligro, y aquí está su tablita, ¿no? Dice, evento, suceso no deseado. ¿Qué tipo de evento tendría que ocurrir? Que el trabajador choque el montacargas. ¿Cuál es la consecuencia? Puede ser fractura en el brazo, antebrazo, aunque puede ser más cosas, ¿no? Pero aquí le pusieron fractura en el brazo. La clasificación del incidente, en la tablita que ellos manejan, que es esta, cuando tenemos lesiones inmediatas, se clasifica como accidente laboral. Esta es la manera de ellos cómo clasifican los incidentes, ¿no? Accidente laboral, enfermedad laboral o cualquier accidente. Entonces, como hubo lesiones, fue un accidente laboral. Luego ya tenemos la zona de la evaluación del riesgo. ¿Cuál es el nivel de probabilidad? 4. ¿De dónde salió ese 4? Que es muy probable que ocurra el evento, salió de esta otra tabla. El nivel de probabilidad, aquí es. Nivel de probabilidad que ocurra el suceso o evento no deseado. Como es un accidente o incidente laboral,
Y le ponen 4 porque dice el trabajador no es competente. Todas las demás dice el trabajador es competente. Entonces caería en el 4, que sería un trabajador no es competente. Por eso tiene el 4. Después, ¿cuál es el nivel de consecuencia? Y ellos se basan a la otra tabla. Nivel de consecuencia del suceso. Aquí está dividido en 3, que es accidente, enfermedad y cualquier accidente. En este caso nosotros nos vamos al área de accidente laboral. Entonces, ¿cuál es su consecuencia? Ellos le ponen moderado porque aquí dice fractura. Entonces, como fue una fractura del antebrazo que habíamos mencionado, entonces caería en una consecuencia 2. Y ya está. Entonces, la combinación 4 por 2, 8 nos da un nivel de riesgo alto, que eso se calcula con la otra tablita, que tenemos que es el 4 por el 2, que nos dio 8. ¿no? Entonces, como el 8 está en rojo, el riesgo es alto. Y así lo hicieron para cada uno de estos ejemplos que nos mencionaron, ¿no? Eso fue lo que vimos en el video y otros 2 ejemplos. Bueno, aquí están una tablita para hacer nosotros una práctica, ¿no? Aquí está, esto es una práctica que tuve anteriormente, la quito. ¿Y qué actividades tenemos aquí? Pues siguiendo la misma tónica, podríamos tener aquí las actividades de lo que es la embotelladora, ¿no? ¿Qué actividad podríamos poner aquí para hacer el ejemplo? El llenado de las botellas o de los envases. Bueno, Se hace llenado se hace con una máquina, ¿no? Llenado. de las botellas. Ajá. ¿Cuál es el peligro que podríamos presentarnos ahí? El peligro sería que no tenga protección la máquina cuando está. La presión. Presión. Ok. Si es demasiada presión. ¿Qué le ponemos? ¿Presión o lo que mencionaban? Lo de las, podría decirse que falta de guardas, ¿no? No me decías tú, ¿ah? Bueno. Y que no tengan, por esa presión, que no tengan protección y salgan volando las botellas o algo por el estilo, gas o algo, ¿no? O guardas, o eso así. Sí, no, es que por eso hay que identificar bien el peligro. O sea, aquí nos ponemos, el peligro va a ser presión, dijeron por ahí. Entonces, evento o suceso no deseado por esa presión que hubo. ¿Qué puede ser el evento o suceso no deseado? Si sale volando una tapita, Que al operador le lastime la vista o un ojo. exactamente. Lesión en los ojos. Eso es un ejemplo, no es que puede ser, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de que sea una lesión en el ojo? Pérdida de vista parcial o total. Pérdida de vista. Bueno, vamos a ponerle aquí temporal y acá abajo pérdida de vista. Pérdida de vista, ¿cómo sería ya? Definitiva. Que ya no hubo remedio, ¿no? La clasificación del accidente. Entonces, tenemos dos consecuencias, ¿no? Entonces nos vamos a la tabla para ver la consecuencia de este accidente. Bueno, ¿no? La clasificación del accidente es del incidente, ¿no? ¿Qué clasificación del incidente? Es incidente aquí. Yo le puse accidente, pero es del incidente. Incidente.
Entonces, en esa clasificación del incidente, ¿cómo lo vamos a calificar? ¿Como accidente laboral, como enfermedad laboral o como accidente laboral? Accidente laboral. Exacto. Accidente laboral en los dos lados, ¿no? Es un accidente laboral. Los dos son accidente laboral. Nivel de probabilidad lo sacamos de esta tablita. Nivel de probabilidad de que ocurra este accidente es muy raro que ocurra, es poco probable que ocurra, es probable que ocurra o es muy probable que ocurra el evento. Entonces nos dice ahí, en el punto 1, dice que es un trabajador competente, no existe antecedentes de accidentes o accidentes laborales, equipo, maquinaria, accesorios, seguros y nuevos, orden y limpieza en toda la empresa, trabajador sin problemas psicosociales, trabajador con salud apto para laborar, trabajador sensibilizado en materia de salud ocupacional. O sea que no es el punto 1, porque quedamos que era porque la maquinaria no tenía guarda, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Son 2, dice, es poco probable que ocurra el evento, el trabajador es competente, pero lleva 1 año sin ejercer su trabajo. Existen antecedentes de un accidente o incidente laboral, pero contratas equipo, maquinaria, accesorio con mínima medida de seguridad y con mantenimiento, orden y limpieza solo en algunas áreas de trabajo. Trabajador con leves problemas psicosociales, pero con tratamiento. Trabajador con salud apto para laborar, pero con restricciones y en tratamiento. Trabajador en proceso de sensibilización en materia de salud ocupacional que podría darse a corto plazo. Y 3, es probable que ocurra el evento. El trabajador es competente, pero lleva más de 1 año sin ejercer su trabajo. Existen antecedentes de un incidente o accidente laboral en la empresa. Equipos, maquinaria y accesorios con medidas de seguridad y mantenimiento deficientes. Orden y limpieza solo en un área de trabajo. Trabajador con problemas psicosociales, pero con tratamiento. Trabajador con salud apto para laborar, pero con restricciones y con tratamiento. Trabajador en proceso de sensibilización en materia de salud ocupacional que podría darse a la largo. O podría caer 4 en, es muy probable que ocurra el evento si el trabajador no es competente. Existen antecedentes de 2 o más accidentes o incidentes laborales en la empresa, equipo, maquinaria, accesorios y medidas de seguridad y mantenimiento, ausencia de orden y limpieza en toda la empresa, trabajador con problemas psicosociales sin tratamiento, trabajador con salud no apto para laborar, trabajador rehace el cambio y o sensibilización en materia de salud ocupacional. Entonces, como lo que habíamos comentado no era que el trabajador no era competente, sino que no había, podría decirse, guardas en la maquinaria, podría caer en el 2 o en el 3, que dice aquí, equipo, maquinaria, accesorios con medidas de seguridad y mantenimiento deficientes. Y Sería acá 3 o 4, ¿no, Inge? el 3 es equipo, maquinaria, accesorios y medidas de seguridad sin mantenimiento. Ok, pero es que sin medida de seguridad sería que en toda la maquinaria no haya, no, es que no sabemos, ahí estamos especulando, yo supongo que no hay guarda nomás en esa parte, por eso decía el 3 o el 2, pero pues, a como ustedes lo vean, ¿a qué le ponemos? Y este es un ejemplo. Sería para mí el número 2. Ese ejemplo, estaría bien, da igual 3 o 2. Exactamente, por No eso le digo. trabajamos ni conocemos la situación. Exactamente. Ya ustedes cuando estén en una situación real van a saber exactamente qué es lo que pasa. Ahorita estamos suponiendo porque no estamos ahí. Entonces vamos a ponerle que 2 o 3, ¿cuál dijeron? 2. Yo para mí el 2. Bueno, ok. Pues dicen que el 2 le ponemos el nivel de probabilidad como 2. Y acá sería la misma nivel de probabilidad porque pues no hubo más. El nivel de consecuencia, ahí sí va a variar en el nivel de consecuencia. Entonces, tenemos la tabla para ver el nivel de consecuencia del suceso de evento necesario. Como es accidente laboral, nos toca esta tablita. Entonces dice, si es 1 es leve, lesiones menores que podrían tenerse con un botiquín de primeros auxilios o en una posta médica y que podría generar un descanso médico breve con retorno máximo al día siguiente de su labor. 2 moderado, fractura, hematoma, oscuración o laceración de carácter moderado
que generen en el trabajador la imposibilidad de utilizar su organismo hasta su plena recuperación. 3, grave, múltiples fracturas o hematomas, correcciones o laceraciones de carácter grave o pérdida de algún miembro o órgano o de las funciones del mismo y o genere incapacidad permanente en el trabajador o que amerite adaptarlo a un nuevo puesto de trabajo. 4, significativo, 1, varias muertes, estado vegetal. Bueno, entonces, el primer caso que es pérdida de vista temporal, ¿en qué caso caería aquí? ¿En qué consecuencia? ¿Sería 1 o 2? Estamos en 2. En 2, ok. Vamos a dejarle el 2. Y en el caso de que pierda definitivamente la vista, caería entonces en el... Ay, me puse en la otra tabla. Aquí sería en el 3 de grave, ¿no? Porque pérdida de algún miembro o órgano de sus funciones. Entonces estamos perdiendo la vista, sería grave, sería un número 3. Aquí en el otro. Entonces la combinación, 2 por 2 son 4 y acá 2 por 3, 6. Entonces el nivel de riesgo, si tenemos que 2 por 2, 2 por 2 dan 4. Quedan en amarillo, que el amarillo es riesgo moderado. Entonces acá le ponemos nivel de riesgo moderado. Y este que es el 6, que es 2 por 3, 6, igual queda en riesgo moderado, pero con nivel de consecuencia grave, ¿no? Sigue siendo moderado. Aquí también. Moderado con consecuencias graves, y acá es moderado con consecuencias moderadas, ¿no? Es lo que dice aquí. ¿Sí? Moderado con consecuencias moderadas y el otro moderado con consecuencias graves. Así quedaría nuestro ejemplo. Ahora otra actividad que analicemos ahí. Otro ejemplo. Bueno, nadie da ejemplos. Bueno, eso fue en el llenado, ya en la fábrica, pero habíamos dicho que era distribución, a lo mejor con la actividad, pues sea pues distribuir el producto pues en los camiones, ¿no? Que hay un peligro de choque y todo eso, pero no sé qué quieran poner. ¿Alguna otra actividad? Que se volque un carro, por ejemplo, que normalmente pasa. Sí, actividad. Bueno, la actividad de reparto, bueno, distribución de los refrescos, ¿no? El peligro es que volcadura. O ese es el evento, suceso no deseado. Ese sería el suceso, Inge. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es el peligro? ¿Y cuál es el peligro? Las condiciones de la carretera o la velocidad. Vamos a ponerle condiciones de carretera. Condición de carretera. Se volcó. ¿Qué consecuencias puede haber? Vamos a ponerle nomás una o ponemos dos, como quieran. ¿Qué consecuencia puede haber? Pues puede haber que pues, consecuencias, no solamente pérdidas económicas, fue una volcadura leve. No se lesionaron los choferes, no pasó nada, hay solamente pérdidas económicas. Entonces, la clasificación del incidente, si solamente son pérdidas económicas, quedaría aquí en este incidente, pudo causar lesiones y generó daño material, sería el B3, que sería un coaccidente laboral.
porque no generó lesiones, simplemente generó daños a la unidad porque se volcó, ¿no? Entonces aquí tenemos que es un cuaxiaccidente. Cuaxiaccidente. El nivel de probabilidad de que ocurra un cuaxiaccidente ¿cuál sería? 1, 2, 3 o 4. Es muy raro que ocurra, es poco probable, es probable que ocurra, o es muy probable que ocurra. 4, ¿no? 4. ¿Qué dicen los demás? ¿Le ponemos 4? Así que dice el público, yo considero de que 2. ¿O por qué consideras el 4? Igual el número 2. Sí, yo igual considero que es menos probable, no es poco probable que ocurra el evento, o sea, sería un 2, porque 4 sería muy probable que ocurra, pues, solamente que el chofer sea... Ah, perdón, era al revés, era que ocurra menos, perdón. Entonces, bueno, entonces le ponemos un 2, ya dijeron 2, pues vamos a poner otro 2 aquí. ¿Cuál es el nivel de consecuencia? El nivel de consecuencia de un cuasi-accidente laboral es pérdidas económicas leves para la empresa que pueden reponerse a corto plazo sin paralización del proceso. Moderado, pérdidas económicas moderadas para la empresa que pueden reponerse a mediano plazo o paralización de un proceso. 3, grave, pérdidas económicas graves para la empresa que pueden reponerse a largo plazo y paralización de cierto proceso. Creo que cae entre 1 y 2, no sé ustedes. Sí, 2. 2. Sí, 2. Sí, yo digo igual que 2. Entonces, porque no me va a paralizar el proceso, porque tenemos varias unidades, pero sí me va a parar esa unidad porque no se reparan rápidamente. Entonces vendríamos siendo igual, sería igual nivel de riesgo moderado. Moderado. Y pues así, así como vimos el ejemplo, pues así podríamos saber de más, ¿no? Bueno, aquí nos faltó otra columna. ¿Para qué? La columna para el 8.1, como decía en el video. La columna del 8.1 es los controles operacionales. ¿Qué control operacional debo de yo tener para que no me suceda estas lesiones en los ojos? Yéndonos al primer punto, lesiones en los ojos, pérdida de vista temporal. A lo mejor nos ayuden los dos. ¿Qué control operacional deberíamos de tener aquí? ¿Más puedo comer? Bueno. ¿Qué control operacional? Sí, ya habíamos visto, ¿no? Lo del control operacional. ¿Puedo comerle? Bueno. ¿No quieres oír? A ver, aquí tengo el chat, no lo había visto. Ay. Sí, impacto de vehículo, pérdida de vida y 3. Disculpa, Priscila, que no te había visto. Es que te digo que está así, pero bueno. Ok, aquí Un está. control Ya operacional, lo pues, tengo abierto mejor el chat. ¿Sí? puede ser algo sobre curso de capacitación constantes. Puede ser algo de eso, si se debió a que puede decirse fallo del trabajador que era un área de tener a lo mejor Ok. su Con equipo de mantenimiento a la protección personal maquinaria. puesto y pues el personal no lo tuvo puesto, pues sí hay que darle capacitación. Pero lo que habíamos dicho es que no tenía guardas, entonces lo que debemos hacer como control operacional es el diseño de guardas para que no suceda este incidente, ¿no? Entonces ese sería el control operacional, a lo mejor un control de ingeniería, ¿no? Sí, el control de ingeniería vendría siendo ese diseño de las guardas. ¿Sí me di a entender? Sí, ingeniero, sí está bien. Sí, entonces
como habíamos dicho de eso, entonces aquí como control operacional podríamos decirse diseño de guardas para esta maquinaria, ¿no? Y ya eso pues ya se debe pasar a gerencia y deben de, pues, de hacer o tratar de hacer esa parte. A lo mejor tendríamos que hacer diseño de guardas, a lo mejor también tendríamos que hacer esa capacitación que comentaban, porque también deben de colocarse a lo mejor sus gogles de protección, sus lentes de protección, o a lo mejor sería volver a ¿cómo se llama? A checar bien cuáles son las medidas de protección en esa área, ¿no? Porque a lo mejor no había algún cartel de que los trabajadores deben de traer ahí sus gafas de protección. Si traen unas gafas de protección, pues no creo que les pase esta parte. Entonces, a lo mejor habría que checar eso, ¿no? Entonces, eso podría hacerse, bueno, aquí me está escribiendo, que dice verificación del equipo al inicio para ver si usted tiene sus guardas y están funcionando exactamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que había puesto de control operacional. También podría hacer capacitación, una capacitación al personal, porque a veces es personal nuevo. Segundo, capacitación al personal de mantenimiento. Y tercero, verificación de máquinas al inicio de turnos, quizá. Y al mismo tiempo, la verificación de la ingeniería, de la que usted también está hablando, para completar todo este tema. Sí, o sea, hay muchas cosas que podríamos poner como control operacional, pero ya si estuviéramos viviendo la situación en sí, pues sabríamos, ¿no? Ahorita estamos suponiendo que todo eso está muy bien, todo eso que proponen está bien. Entonces ya es la manera en que le podríamos poner a esta tabla una columna más que se llama llamar control operacional. Y ahí con esta, normalmente las tablas de lo que son la identificación de peligros y evaluación de riesgos, tenemos al final una columna que es el control operacional para dar cumplimiento al 8.1 de la 45. En este caso que estamos hablando de la 45, tenemos una columna adicional de control operacional, así como le tendríamos que haber puesto a la tabla de indicación de aspectos e impactos ambientales una columna al final igual de control operacional para que suceda. Entonces, estos controles operacionales es parte del 8.1, aunque los metemos en este punto del 6.2, porque es parte, ¿no? Es parte. Aquí tenemos viendo los peligros y vamos a ver qué debemos de hacer para que no suceda, ¿no? Ok, todo eso que me mencionaron está bien. En el caso 2, que es la volcadura, ¿qué podríamos de meter de control operacional? De que los autobuses no rebasen un límite permitido de velocidad como política de la empresa, no sé, 80 kilómetros o algo por el estilo. Sí. Un control de velocidad, una política de control, porque normalmente dentro de nuestras instalaciones tenemos que no vayan a más de 20, ¿no? Entonces, pero fuera de las instalaciones, como ellos van fuera, deben de tener a lo mejor una política de velocidad, o a lo mejor algún gobernador que no haga que la unidad vaya a más de 80 también, ya esa es una medida, ¿no? Que así Y la capacidad de carga del camión. Podría hacerse también capacidad de carga, también podría hacerse algún curso de capacitación de manejo, porque si estás viendo que las condiciones de carreteras pues, no son óptimas, pues no debe de ir. A lo mejor va a una velocidad de 80 que está dentro de la política, pero si la carretera está en muy malas condiciones, pues no debe de ir 80, ¿no? Ya ahí es sentido común. Entonces, a lo mejor reforzar esas partes, ¿no? Y pues atacar para que no vuelva a suceder. Esos serían mis controles operacionales que yo haría para esta actividad y para este peligro encontrado, ¿no? Entonces, esos serían mis controles operacionales de estas dos actividades que vimos como ejemplos, ¿no? En el video vimos 3 ejemplos adicionales, ahorita vimos 2 ejemplos, y así cada uno, si ya está trabajando ahorita, puede ver sus peligros que están relacionados a su actividad que ustedes hacen, ¿no? A lo mejor
Los peligros que normalmente a veces descuidamos son los peligros de oficina, ¿no? Hay muchos peligros que suceden en la oficina que no los tenemos bien identificados. O los peligros de acceso. Los peligros de acceso también hay. Entonces, a veces tenemos nomás nuestra matriz de gestión de peligro, pues del proceso en sí, pero de lo que estamos haciendo, pero a veces los de oficina los dejamos aparte, o los de trayecto los dejamos aparte. Entonces hay que también identificarlos, ¿no? Hay que tener visualizados. A veces en las auditorías tú les enseñas pues tu identificación de peligros de un proceso y te la toman bien, ¿no? Pero a veces sí nos falta a veces enfocarnos más a otros peligros que tenemos. La finalidad es tener todo, pues decirse, abarcado todos los peligros y pues ahora sí medir cuáles son esos controles operacionales que debemos de tener para evitar estos accidentes o incidentes, ¿no? Accidentes, ¿no? Que tenemos, ¿no? Porque todo esto ayuda a la prima de riesgo ante el Seguro Social, ¿no? Entonces, ante el Seguro Social, si tú disminuyes tus accidentes, pues tú pagas menos, ¿no? La prima de riesgo es menor. E igual que si tú haces pues el programa que ellos tienen, ¿no? La Secretaría del Trabajo tiene un programa que se llama de autogestión. Si ustedes lo hacen, igual disminuyen pues el pago de la prima de riesgo de la empresa, ¿no? Entonces, sí, económicamente sí le conviene a la empresa, ¿no? Aplicar todas estas medidas, pero a veces no lo ven así, no lo ven, porque a lo mejor nos falta un poco más de convencimiento a las áreas administrativas de ver qué es lo que podemos ganar teniendo este tipo de herramientas, pues ya bien implementadas en nuestra organización. Bueno, ok. Entonces, ya pasamos a este ejemplo y de ahí a ver qué sigue. El break. Dímeme. El recreo de 20 minutos, digo. Sí, ok, sí. Ahorita nos vamos a ir al 613, que es requisitos legales y otros requisitos, pero primero nos vamos a ir al receso exactamente 5 minutos, son 10:04. Bueno, a las 10:10 regresamos y continuamos. Gracias, buen día. Ya grabando y presentando. Ok. ¿Sí ven la presentación ya? Sí, sí se ve. Oh, bueno, ok. Pues continuamos con el 613. Este requisito aplica para la ISO 14001 y la ISO 45001. Por eso está en verde y naranja, aunque el título lo puse solamente en verde, pero no, es para los dos. Dice, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para CISOA, determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales, sus peligros, sus riesgos para la seguridad en el trabajo y su sistema de gestión integral. B. Determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización y qué necesita comunicarse. C. Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implementa, mantenga y mejora continua su sistema de gestión integral. La organización debe mantener y conservar información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos y debe asegurarse que se actualiza para reflejar cualquier cambio. Ok, en este caso de los requisitos legales igual se tiene una matriz. Bueno, en el caso mío tenemos una matriz de requisitos legales, ¿no? Tengo qué requisitos legales cumplimos en cuanto al área ambiental y qué requisitos legales cumplimos en cuanto al área de seguridad de salud del trabajo, ¿no? Normalmente la de seguridad de salud del trabajo pues, están metidas la mayoría de las normas de la STPS y claro, la Ley Federal del Trabajo y otras, ¿no? En el caso de las ambientales, pues está la LEGEPA, la LPGIR, algunas normas dependiendo de la actividad de la organización, ¿no? Hay algunas ECOL, algunas de la Semarnat. Entonces, todo eso hay que meterlo ahí. Aparte, también tengo los requisitos legales en el caso de la salud en el trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos legales para eso?
pues también tengo otra matriz para eso. Tengo una matriz de requisitos ambientales, una matriz de requisitos de seguridad y tengo otra matriz de requisitos de salud en el trabajo. Tengo 3 en el caso mío, ¿no? Que cada quien puede ponerlas como quiera, ¿no? Y puede identificarlo. Aparte de, pues, de tener identificado estos implementados, pues hay que medirlo, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo cumplimos cada uno de estos requisitos legales? Porque de la ley, haz de cuenta, la Ley Federal del Trabajo, ¿qué requisitos nos aplican? Habría que leerla y ver qué requisitos de la ley nos aplican y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Porque no todos los requisitos nos aplican. Así igual de las normas, algunos puntos nos aplican, algunos puntos no. Algunas normas nos aplican, algunas no, pero eso pues ya lo vamos a tener, ¿no? Aquí habría que hacer esa identificación para al inicio, como si no tienen nada, habría que ir leyendo qué tantas normas debemos de cumplir, ¿no? Ay, perdón. Sí, al inicio, en el caso mío, como yo al inicio por ahí del 2005, 2006, que empecé a ver lo de 14,000 y lo de la OSHA 18,000 que nos pedían estos requisitos legales, pues me tuve que empezar a leer todas las leyes, todos los reglamentos y todas las normas que me aplicaban, ¿no? Y yo hacer ya mi análisis, cuáles son las que me aplican y qué puntos son los que estamos cumpliendo y cuáles no. Porque aunque son algunas, son obligatorias, las NOM son obligatorias, se supone que las debemos de cumplir, quieras o no, pero a veces no las cumplimos, ¿no? Entonces, sí hay que verificar bien y hay que ver que se cumplan, ¿no? Entonces, todo eso sí acarrea un poco de tiempo en el caso de los que vayan a manejar un sistema de gestión, sí acarrea un poco de tiempo andar leyendo todas las normas, como ahorita como la nueva norma que entró, la NOM 035 de la STPS, igual ya hay que meterla aquí, ¿no? Al final, se crean nuevas normas, se modifican otras normas, pues hay que ir actualizando nuestra matriz de identificación de requisitos legales. Y así, de muchas, ¿no? De muchas cosas que tengamos, vamos a irlos actualizando. Normalmente la talacha se hace al inicio, ya después nomás es vigilancia, es mantener esta identificación de requisitos legales. Pero sí, sí está medio tedioso si ustedes no tienen nada a andar teniendo una matriz de requisitos legales. Bueno, y eso es todo del 613. Y el 614, que son planificación de acciones, dice, la organización debe planificar la toma de acciones para abordar sus aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y otros requisitos, riesgos o oportunidades identificados en el apartado 611, prepararse y responder a situaciones de emergencia, B8.2, B, la manera de integrar e implementar las acciones en los procesos de sistemas de gestión integral o en otro proceso de negocio, y 2, evaluar la eficacia de estas acciones. Entonces, hay que planificar acciones para tomar acciones para abordar esto, que son todos los controles operacionales que vimos. Hay que tomar acciones para abordarlos, ¿no? Igual todas estas plan de acciones para todos esos son riesgos y oportunidades que identificamos, cómo vamos a llegar para hacerlo, ¿no? De esto está hablando aquí, de esa planificación de acciones para llevarlos a cabo, ¿no? La organización debe tener en cuenta la jerarquía de controles y la salida del sistema de gestión de la seguridad del trabajo cuando planifique la toma de acciones. Cuando se planifiquen estas acciones, la organización debe considerar sus opciones tecnológicas, sus requisitos financieros, operacionales y de negocio. Como ustedes ven, aquí solamente esta planificación de acciones nos viene en la 14,001 y en la 45,001. Y esta planificación de acciones es especialmente para los puntos que vimos anteriormente, ¿no? De lo que es los aspectos ambientales significativos, los impactos ambientales, los requisitos legales y los peligros y riesgos. Y los riesgos oportunidades que ya también anteriormente habíamos visto. Esto nos habla de esta planificación de acciones que hemos hecho. Y hablando de la jerarquía de controles, aquí está una tablita
la cual se ve la jerarquía de controles que ya habíamos platicado anteriormente. Entonces dice aquí, esta persona dice, existe una jerarquía, aquella medida que es más efectiva de aquella que no lo es tanto. Entonces, la jerarquía de controles siempre vamos a empezar por acá arriba. La más efectiva es la eliminación. O sea, si eliminamos el peligro, pues qué bueno, ¿no? O si eliminamos ese aspecto ambiental, pues qué bueno, es lo mejor. Pero si no podemos eliminarlo, el siguiente control a aplicar es la sustitución. O sea, sustituir el peligro, sustituir el aspecto ambiental. Y si no se puede sustituir por algo de menor, podría decirse peligro o menor contaminación, podría decirse que debemos de tener controles de ingeniería. Entonces, estos tres son de la fuente, ¿no? Directamente la raíz de peligro de la fuente. Entonces, tenemos que poner controles de ingeniería. Y si no podemos poner controles de ingeniería, pues tenemos que poner señalización, advertencia y controles administrativos, que todos estos aquí serían políticas que tengamos para operar X cosa, ¿no? Entonces, todo esto entra en estos controles administrativos y la señalética que nos hace cumplir, ¿no? La Secretaría del Trabajo. Y por último, el último control que deberíamos, que pues, normalmente siempre utilizamos, son los equipos de protección personal. Es la última jerarquía de controles que debemos utilizar, pero igual es efectiva, ¿no? Pero podría decirse que es el menos efectivo, ¿no? Entonces esta es nuestra jerarquía de controles que ya hemos hablado anteriormente.